Cuando Dios te hace esperar, es porque algo mucho más grande está por llegar. Siéntate conmigo un momentito. Respóndeme con sinceridad. ¿Alguna vez sentiste que Dios te olvidó? Ese silencio que duele, que te hace pensar, ¿será que Él me escuchó? Porque oraste, lloraste, creíste y nada pasó. Peor aún, en vez de mejorar, todo parece derrumbarse. Los días se vuelven más pesados, las puertas cerradas y el corazón casi perdiendo la esperanza. Es en ese momento cuando muchas personas se rinden, y ahí está el verdadero peligro, porque el enemigo susurra: si Dios no respondió, es porque te abandonó. Y ese pensamiento, si lo dejas entrar, puede destruir tu fe poco a poco, alejarte del propósito, sacarte del camino. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio de Dios no es rechazo, sino protección? ¿Y si, en realidad, esa espera dolorosa fuera la señal de que Él está preparando algo mucho más grande que lo que pediste? No fuiste olvidado. Estás siendo preparado. Porque lo que Dios quiere entregarte es tan grande que si te lo diera ahora, tal vez no podrías sostenerlo. Así que respira hondo, abre bien los oídos y prepárate el corazón. Porque lo que vas a escuchar ahora puede ser exactamente la respuesta que tu alma estaba pidiendo a gritos. Cuando su mundo se derrumbó era un día cualquiera. El sol brillaba como siempre, los autos pasaban por la calle, el café humeaba sobre la mesa, pero dentro de ella, todo se desmoronaba. Él simplemente lo dijo, sin lágrimas, sin culpa. Solo lo dijo: no te amo más, estoy con otra. Y el tiempo se detuvo. La mujer que había dado todo, que había creído en Él para siempre, que había orado con Él, soñado con Él, construido una vida, fue abandonada, sin aviso, sin oportunidad de defensa, sin compasión. El corazón palpitaba como si fuera a estallar. El pecho se cerró, las piernas flaquearon. Era como si la realidad se partiera en 1000 pedazos. ¿Y ahora qué haría ella? ¿Cómo se continúa después de un adiós tan cruel? Se encerró en el baño. Cayó de rodillas. Quiso gritar, pero no salía la voz. Solo lágrimas. Lágrimas que no paraban. Lágrimas que llevaban el sabor de la traición, la angustia y el miedo. Y allí, sola, con el alma rota, repitió en su mente una sola frase: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34:18. En ese momento, aunque no sintiera fuerzas, aunque no entendiera el porqué, una pequeña chispa encendió su interior. Dios estaba allí. Dios la sostenía. Dios no la dejaría caer. El dolor que nadie ve salía todos los días como si nada hubiera pasado. Rostro maquillado, sonrisa educada, cabello arreglado, voz firme. Desde fuera parecía una mujer fuerte, pero por dentro era un campo de batalla. El dolor no gritaba, susurraba constantemente. En el trabajo era profesional, en casa era madre, hija, amiga, pero en el baño, con la puerta cerrada, era solo ella y Dios. Allí se permitía llorar. Allí, el rímel se deslizaba junto con las oraciones silenciosas. Allí, el espejo mostraba más que un reflejo. Revelaba un alma herida, tratando de no perderse. Y lo peor no era la traición. Era el vacío que quedó después. La soledad de quien aún está rodeada de personas. La duda sobre sí misma. ¿En qué fallé? ¿Por qué no fui suficiente? ¿Algún día alguien me amará de verdad? Pero incluso en ese silencio, algo empezó a cambiar. Un domingo por la noche, tomó la Biblia que estaba olvidada en el fondo del cajón. La abrió al azar, y sus ojos cayeron sobre un versículo que parecía haber sido escrito exactamente para ella. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmos 27:10. Lloró desconsoladamente. Por primera vez en semanas se sintió vista.
amparada, abrazada por algo más grande. Sintió que ya no necesitaba fingir, porque Dios veía, Dios entendía, Dios conocía el dolor que nadie más podía ver. Al día siguiente, todo parecía igual, pero dentro de ella, algo era diferente. Aún había tristeza, sí, aún había dudas, pero ahora también había esperanza. Un delicado hilo de luz atravesaba las grietas de su corazón roto, porque Dios no solo veía el dolor, Él caminaba dentro de él con ella. Cuando Dios te hace esperar, es porque está preparando algo más grande de lo que pediste. Ella pensó que todo ya estaba listo. Los planes estaban hechos, el corazón abierto, la fe firme, o al menos eso creía. Pero justo cuando esperaba la realización, vino el silencio. Dios no dijo sí, tampoco dijo no. Él simplemente guardó silencio, y ese silencio parecía gritar: ¿por qué no ahora? ¿Acaso no ves mis lágrimas? ¿No ves cuánto deseo esto? Pero lo que ella no entendía era que, en ese exacto momento, Dios no estaba negando su petición. Él estaba ampliándola. Mientras ella oraba por una flor, Dios preparaba un jardín. Mientras ella pedía un poco de consuelo, Dios estaba formando una fuerza interior que ella nunca había imaginado tener. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. El problema es que muchas veces queremos respuestas inmediatas, sin entender que lo eterno se construye en el tiempo. Dios no trabaja con la impaciencia, Él trabaja con la eternidad. Y por eso, en vez de entregar algo limitado, Él decide ensanchar, aumentar tu fe, estirar tu capacidad, prepararte para lo inmenso. Aquella mujer que un día solo pedía un poco de alivio, hoy da testimonio de milagros, porque lo que Dios entregó no fue solo una bendición, fue un propósito, un nuevo camino, una misión que nació de la espera. Y ahora, cuando mira hacia atrás, comprende. Si hubiera recibido justo lo que pidió, nunca habría llegado tan lejos. Nunca habría experimentado un amor tan grande. Nunca habría tenido una fe tan firme. La espera fue dura, pero valió la pena. Y tú que lees esto hoy, recuerda, Dios no está tardando. Está construyendo algo mayor de lo que tú soñaste. Cuando ella descubrió que no estaba sola aquella tarde, mientras caminaba por la calle con pasos aún tímidos, ella se sentía fuera de lugar en el mundo, como si hubiera regresado de un largo viaje hacia dentro de sí misma, y ahora todo pareciera ajeno. Las personas pasaban con prisa, los autos tocaban la bocina, niños reían a lo lejos, pero dentro de ella aún resonaba un eco, el silencio que quedó después del dolor. Entró en una pequeña iglesia de esas con las puertas abiertas en medio de la ciudad. No sabía bien lo que buscaba. Tal vez paz, tal vez un poco de aire, tal vez alguien que dijera, va a pasar. Allí dentro, el ambiente era tranquilo. Bancos de madera, un suave aroma a vela e incienso, y en el altar, la cruz, simple, directa, poderosa. Se sentó en uno de los últimos bancos. Con la cabeza baja, sin fuerzas ni para orar, solo se quedó ahí, como quien se esconde dentro de su propio dolor. Y entonces, escuchó una voz suave y dulce cerca de ella. Una señora de cabellos blancos, manos arrugadas, la miró con ternura y le dijo: «No estás sola, hija mía. Yo sé lo que es eso, pero Dios lo sabe aún mejor». Las palabras parecían sencillas, pero llevaban un peso de verdad imposible de explicar. Y la mujer continuó: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo». Salmo 23:4. Eso la atravesó como un rayo de luz, porque era exactamente así como se sentía, en el valle, en la oscuridad. Pero por primera vez, entendió que alguien estaba con ella allí dentro. Alguien que no salió corriendo, que no se asustó con el peso de su tristeza. Alguien que se quedó, miró hacia el altar y susurró en voz baja:
si el Señor está conmigo, entonces ya no estoy sola. La señora, antes de irse, apretó su mano con cariño y le dijo: sigue viniendo aquí, aunque no digas nada. Él escucha hasta tu silencio. Aquella tarde, ella no lloró de dolor, lloró de consuelo, porque entendió al fin que incluso en el fondo del pozo, Dios estaba allí dentro con ella. Y cuando salió de la iglesia, el mundo ya no le parecía tan extraño. Las personas seguían con prisa, los autos aún sonaban, los niños aún reían, pero ahora, ella también sabía reír, por dentro, porque ya no estaba sola. Cuando Ela escuchó la voz que lo cambió todo, era una noche silenciosa. El tipo de silencio que no viene de afuera, sino de adentro. El alma estaba callada, sin deseos, sin dirección, solo ese vacío que asusta y al mismo tiempo envuelve. Estaba sentada en la cama. La luz de la lámpara dibujaba sombras suaves en las paredes, y sus pensamientos eran como un mar revuelto. Todo parecía detenido. La vida, los sueños, las fuerzas. De repente, sintió ganas de abrir la Biblia. Ni siquiera sabía por qué. Estaba allí, olvidada en la mesita de noche. La abrió al azar. Sus ojos cayeron sobre un pasaje y, al leerlo, fue como si el cielo le hubiera susurrado al oído: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 contuvo la respiración. Aquello no era solo una lectura, era una respuesta. Era Dios hablándole directamente a ella. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo sintió una esperanza verdadera, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque ahora sabía que todo estaba siendo guiado por alguien que veía más allá. Miró a su alrededor, aún sola en la habitación. Pero su corazón ya no estaba vacío. Una voz suave y firme resonaba dentro de ella, repitiendo: yo tengo planes para ti, nunca te he olvidado. Y eso lo cambió todo. No fue un milagro visible, no fue una cura instantánea, pero fue una certeza que echó raíces en su alma, como una semilla poderosa. Dios tenía el control, incluso cuando ella no entendía, incluso cuando todo parecía perdido, incluso cuando el dolor era demasiado grande para soportar. Se acostó, con una leve sonrisa en el rostro, y esa noche durmió en paz. Por primera vez en semanas, quizás meses, porque ahora ella había escuchado la voz, la única que realmente importa. Esa voz que no acusa, no exige, no impone, sino que susurra, consuela, reconstruye. Y cuando Dios habla, hasta los pedazos rotos del alma se reorganizan en silencio. Cuando todo se derrumbó, fue Dios quien la sostuvo esa mañana. El cielo estaba gris. De esos días en que el alma ya despierta cansada, sin motivo aparente. Ella se levantó de la cama intentando mantener la rutina, pero algo dentro de sí estaba diferente. Era como si de repente todo lo que había construido comenzara a derrumbarse, pedazo por pedazo. La llamada telefónica llegó temprano, una noticia dura, de esas que hacen desaparecer el suelo bajo los pies. Sintió el corazón acelerarse, la garganta cerrarse y el mundo entero girar. Respiró profundo, pero el aire parecía no entrar. Las lágrimas llegaron sin permiso. La desesperación se presentó sin pedir entrada. Y el dolor, el dolor, ese no tuvo compasión. Quería gritar, correr, desaparecer. Pero en medio del caos, el celular vibró una vez más. Era un mensaje de una amiga que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. El mensaje decía solamente: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. En ese instante, las palabras no parecían de una amiga, parecían de Dios, directas, exactamente en el momento necesario. Lo leyó otra vez, y con cada lectura, algo dentro de ella se acomodaba.
Sí, todo se estaba derrumbando, pero había un refugio, una fortaleza. No necesitaba sostenerlo todo con sus propias manos, porque Dios la estaba sosteniendo a ella. Los recuerdos del pasado vinieron como una película. ¿Cuántas veces fue fuerte por todos? ¿Cuántas veces sonrió mientras sangraba por dentro? ¿Cuántas veces guardó lágrimas para que nadie las viera? Pero ahora ella entendió. Dios no quería que fuera fuerte todo el tiempo. Dios quería que confiara, que entregara la carga. Y ella, agotada, finalmente soltó todo. No sabía cómo lo solucionaría. No tenía respuestas, pero ahora tenía algo que el mundo no podía darle: la fe de que no estaba sola. Cerró los ojos, levantó el rostro en silencio, y en medio de la sala, con el mundo cayéndose a pedazos, simplemente susurró: Señor, cuida de mí. Ya no puedo más. Y Dios, que escucha hasta el más leve suspiro, actuó. No lo cambió todo de golpe, pero comenzó a restaurar lo más importante: su corazón. Porque a veces, Dios permite que todo se derrumbe, solo para mostrarte que Él es el único que nunca caerá. Cuando todo está en silencio, es porque Dios está obrando. Ella estaba sentada al borde de la cama, mirando fijamente al suelo. La casa estaba en silencio. El celular no sonaba. Los mensajes se detuvieron. Las visitas desaparecieron. Y lo que antes era una rutina llena de movimiento, ahora parecía un desierto árido de sonidos y presencias. Era como si todos hubieran seguido adelante, menos ella. El silencio puede ser cruel. Grita verdades que evitamos escuchar. Nos hace compañía en los momentos en que todo lo que queremos es huir de nuestros pensamientos. Pero, esa mañana, ella notó algo diferente en ese silencio. No estaba vacío. Era un silencio lleno de la presencia de un Dios que no necesita ruido para obrar. Un Dios que trabaja tras bastidores, mientras el mundo cree que nada está pasando. Ella recordó el versículo que su abuela siempre le repetía en los días difíciles: Quedaos quietos y sabed que yo soy Dios. Salmos 46:10. Esas palabras resonaron dentro de ella como un abrazo. Era como si el mismo Dios le dijera: Hija, estoy aquí, solo espera. En la Biblia, los grandes milagros siempre fueron precedidos por el silencio. El pueblo de Israel caminó en silencio alrededor de las murallas de Jericó antes de que cayeran. Jesús estuvo 3 días en la tumba, en completo silencio, antes de resucitar. Y Elías escuchó a Dios no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Dios obra en el silencio, y ese tiempo de espera no era abandono, sino preparación. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió paz, porque entendió: el silencio no es el final, es el intervalo entre la oración y el milagro. Ese día decidió confiar aún sin ver. Dejó de preguntar cuándo y comenzó a declarar: yo sé que va a suceder. Y mientras el mundo dormía, Dios estaba tejiendo las respuestas. Porque cuando todo está en silencio, es simplemente el cielo preparándose para un nuevo comienzo lleno de propósito. Cuando el milagro tarda, es porque Dios está poniendo todo su esmero. Ella ya había llorado todas sus lágrimas. Las oraciones fueron tantas que ya no sabía ni cómo empezar. Todos le decían: tranquila, en el momento correcto sucederá. Pero lo que nadie decía era que ese momento podía doler, podía desgastar, podía hacerla dudar incluso de la promesa. Era como estar en un tren detenido, mientras la vida entera pasaba por la ventana. Y ella se preguntaba en silencio: ¿será que Dios se olvidó de mí? Pero fue precisamente en ese punto, cuando todo parecía estar en pausa, que recordó un versículo que la sostuvo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 2 Pedro 3:9. No es demora, es dedicación. Dios no entrega nada incompleto. Él no prepara una bendición a medias. No pone vino nuevo en odres viejos.
Y tal vez, detrás de la espera, Él estaba transformando a esa mujer en alguien capaz de sostener aquello que tanto pedía. Su milagro no era pequeño, y por eso requería un cuidado divino en los detalles, como un artista que esculpe su obra con paciencia, como un alfarero que gira el barro en el torno y moldea con precisión. Ella no lo veía, pero en lo invisible, el cielo entero se estaba moviendo. Dios estaba abriendo puertas, alineando encuentros, derribando obstáculos y preparando no solo la respuesta, sino la mejor versión posible de ella misma. Porque Dios no entrega algo solo para decir, toma. Él entrega para decir, este es el momento exacto, la hora perfecta, el escenario ideal. Ella respiró profundo, no se rindió. Cada amanecer, aunque no lo viera, ella decía, yo creo, aunque tarde, Él vendrá. Y ese día, cuando el milagro finalmente llegó, no vino pequeño, no vino tímido, no vino incompleto. Llegó como un regalo envuelto por la propia mano de Dios. Y ella comprendió. La demora fue Dios esmerándose en cada detalle de aquello que hoy hace que sus ojos brillen de gratitud. Então, olá. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esse tempo de espera não é em vão. Não é castigo. Não é abandono. É preparação. E agora que você entendeu tudo isso, não se distraia. Fica atento porque o momento mais perigoso não é quando nada acontece. É quando você começa a duvidar de tudo o que Deus já te prometeu. É aí que muitos desistem, bem perto da vitória. Então guarda isso no seu coração. O que parece silêncio hoje pode ser o som do céu trabalhando em seu favor. E se Deus te fez esperar, é porque Ele está te fortalecendo para algo grande. Algo que vai justificar cada lágrima, cada noite mal dormida, cada não que você ouviu pelo caminho. Mas não caminha sozinho, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo aí. Conteúdos para te lembrar, dia após dia, que você não foi esquecido, você foi escolhido. E juntos vamos continuar crescendo, aprendendo e vivendo os planos incríveis que Deus tem para nós. Te espero no próximo vídeo. Até lá!